¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a continuar y vamos a ver un poco de dónde salía todo el tema este de las consonancias, que la vimos en la parte de los intervalos, segundo mayor, menor, tercero mayor y menor, y un poco la clasificación que hicimos de pues, intervalos más consonantes o que suenan mejor o dan menos rechazo y pues, intervalos que provocan mayor rechazo. Entonces, recordamos lo que estábamos viendo. Aquí estábamos viendo y recordamos que cuando nosotros tocamos una nota en nuestra guitarra, y nosotros queremos tocar el do, tocamos el do y en nuestro oído es cierto que solo percibimos ese sonido, pero ese sonido digamos que se aglutina muchos más y son todos estos sonidos de aquí que tenemos en la nota original y luego los armónicos que de forma natural acompañan a ese sonido, ¿vale? Y que tienen digamos esta estructura con esta distancia entre cada uno de esos armónicos y de la nota original. Entonces, a través de esto, que es algo que se produce de forma natural al tocar un sonido, que tiene asociado una frecuencia, pues vamos a poder clasificar y vamos a poder entender un poco mejor por qué hay intervalos que nos provocan más rechazo y otros que suenan bien y que son agradables. Entonces, si vemos nosotros un poco la progresión que tienen y la distancia que hay entre la primera parte de los armónicos y ya prácticamente la última parte de los armónicos, vamos a entender un poco por qué al principio esos mismos intervalos, octava, quinta justa, cuarta justa y demás, digamos, son más consonantes al oído y los últimos, segunda menor, séptima mayor y quinta disminuida, nos provocan mucho más rechazo, ¿vale? Y para ello tenemos que recordar lo que vimos, que al final, ¿por qué nosotros cuando tocamos una nota, aunque esa nota esté aglutinando otros muchos más sonidos, solo percibimos uno? Porque al final, como expliqué anteriormente, cada uno de estos sonidos, imaginaros que tiene asociado un coeficiente un tanto por ciento, ¿vale? Esto es como en las rebajas. ¿Qué pasa? Que si de todo el global del sonido, el sonido original es el 95%, imaginaros, el 90%, digamos, es normal o es comprensible que nosotros, aunque esté asociada a otros sonidos, realmente lo único que escuchemos y nuestro oído escuche es este de aquí, porque es el que tiene el mayor peso del global, de todo. Y según vamos avanzando en los armónicos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto armónico, pues va perdiendo peso cada uno de esos sonidos. Es decir, este es el que más peso tiene, el que el coeficiente o el tanto por ciento es mayor, y según vamos avanzando en los armónicos va perdiendo, ese coeficiente se va disminuyendo mucho, hasta llegar prácticamente a estos sonidos que pues son imperceptibles. Entonces, esa es un poco la explicación de por qué nosotros solo escuchamos un sonido, el sonido original, porque ese sonido original, aunque no sea lo único que se produzca a nivel, digamos, a nivel natural, pero sí es el que tiene el mayor o un inmenso porcentaje de lo que nosotros vamos a captar. Y los demás, aunque suenen, pero van a sonar en tan bajita proporción que prácticamente no lo vamos, bueno, de hecho no los escuchamos, ¿vale? Entonces, vemos que, pues eso, cuando vosotros toquéis cualquier nota, lo que se produce primero es una octava. Es decir, como vimos antes, una octava es, tú coges una nota, coges su frecuencia, la que sea, que es un número, el que sea, y lo multiplicas por 2. Pues esa frecuencia que te ha salido al multiplicarla por 2, que es el doble, es la octava que te va a salir, ¿vale? Que en este caso es más aguda. Luego de ahí, el siguiente intervalo que se nos produce a nivel armónico es la quinta justa y después va la cuarta justa. Entonces, esos son, digamos, los primeros intervalos que se producen y los que más peso van a tener en la nota que yo estoy realmente escuchando. Por tanto, todo este grupo de notas tiene, principalmente esta la que más peso tiene, pero claro, si aglutinamos todo esto de aquí, aún tiene más. Entonces, como es prácticamente todo lo que nosotros escuchamos, todos estos intervalos nos van a sonar bien, porque si yo toco un do, yo realmente en mi oído solo escucho el do, pero realmente de forma enmascarada estoy escuchando un do, un sol, ¿vale? Entonces, claro, aunque esté de forma enmascarada lo estoy escuchando, entonces si yo toco un do y luego también toco un sol, o toco una distancia de cuarta o de quinta justa, para mí es comprensible que suene bien, porque realmente estoy tocando lo mismo dos veces. Si toco solo un sonido, lo voy a escuchar
la octava, la quinta y la cuarta justa de forma enmascarada, y si además lo toco de forma, ya solo toco, imaginaos que vais al piano y toco el do y el sol, pues van a empastar muy bien, o toco el do y el do, la siguiente octava, la más aguda, pues van a empastar muy bien, porque realmente ya solo tocando un sonido estaría tocando el do y el sol, pero es que si encima lo toco de forma real en el piano, en las teclas del piano, pues evidentemente tienen que empastar muy bien uno con otro. ¿Qué pasa? Que yo, según me voy desplazando, y según veis aquí en esta gráfica de aquí, los primeros intervalos, que son los que más peso tienen, ¿vale? Digamos que estos son los que el coeficiente es mayor, está, pues este es el 90%, 5, 10, lo que sea, y según vamos avanzando, pues estos ya son prácticamente despreciables, ¿vale? Porque no tiene un peso ridículo, ¿vale? Por lo tanto, prácticamente no lo escuchamos. Entonces, según vamos disminuyendo y nos vamos alejando de la nota original, que yo realmente sí quiero tocar, pues esos intervalos que son los últimos que se van produciendo de forma natural, pues para mí, si yo lo tocase esas dos notas, pues una séptima mayor, quinta disminuida, segunda menor, pues evidentemente va a ser mucho más desagradable, porque todos estos intervalos tienen un peso ridículo, prácticamente no, digamos que no se toca, no, yo no lo escucho. Al contrario que el principio, que todos estos de aquí es como si tuviese casi el 95%, el 99% de la nota global. Entonces, este es un poco el motivo de que estos intervalos se clasifiquen de esa manera y sobre todo, no que se clasifique, sino que nosotros lo percibamos de esa manera, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos hacer intervalos o acordes con una octava justa, quinta justa y cuarta justa, pues van a ser acordes mucho más agradables, que nos van a dar una sensación mucho más agradable. Si nosotros tocamos intervalos o acordes con una séptima mayor, quinta disminuida, segunda menor, ya de forma natural, porque esto se produce de forma natural, los armónicos se producen de forma natural por la vibración, ¿vale? De las partículas, pues evidentemente va a ser mucho más desagradable, ¿vale? Porque como veis, estamos en la parte final, tienen un peso despreciable y nuestro oído pues, prácticamente no lo escucha. Entonces, es un poco el motivo de por qué estos intervalos que van al principio, que forman los primeros armónicos respecto de mi nota original, do, re, mi bemol, de la que sea, pues van a ser mucho más agradables, pues si yo los toco en el piano, en la guitarra, que si yo toco una quinta disminuida, una segunda menor o una séptima mayor, ¿vale? Van a ser intervalos o acordes mucho más desagradables. Entonces, todos estos de aquí son los que están en verde, se dice que son un poco más de consonancia perfecta, es decir, que empastan muy bien. Estos de aquí también son consonantes, pero ya se dice que es imperfecta, es decir, ya estoy sacando un poco el pie del tiesto, es decir, ya me voy alejando un poco. Y estos de aquí ya, pues, disonantes, un poquito más suaves, que no, o sea, provocan rechazo, pero no tan exagerado. Y ya por último, los de negro sí que provocan un rechazo y ya es como deja de tocar, que me están molestando mucho. Entonces, esto es un poco de dónde viene la clasificación que tenemos con respecto a intervalos, acordes y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que sabiendo esto, nos sirve como herramienta a la hora de nosotros queremos crear un acorde, el que sea, y con qué objetivo tenemos, qué queremos que produzca a la persona que lo va a escuchar. Si queremos una sensación más agradable, pues tiraremos más para la parte de arriba, y si queremos, digamos, un poco más de inquietud, recordad que esta segunda menor es muy característica de la banda sonora del Tiburón, pues ya es una sensación mucho más de inquietud, mucho más disonante. Entonces nada, aquí tenéis pues un poquito el resumen de las notas que nosotros tocamos. Recordad que cuando vosotros estáis tocando una nota, do, re, mi, la que sea, realmente no solo estáis escuchando una, sino que estáis escuchando esa nota y todos sus armónicos, ¿vale? Que son todas estas notas de aquí, el primer armónico, segundo y así, ¿vale? Que pues cada uno de ellos tiene una distancia y de ahí se explica un poco por qué nos produce rechazo o es agradable los diferentes intervalos que hemos visto entre las notas. ¿Vale? Así que nada, ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta, queréis saber cualquier cosa, pues tenéis YouTube, WhatsApp y la página también para comentar lo que queráis. Así que nada, disfrutadlo y espero que lo me haya explicado más o menos bien y pues ya sabéis, cualquier duda me decís. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.